Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar una vez más en este webinar, una nueva edición que hemos traído para ustedes de la mano de Cablix. Mi nombre es Javier Merino, gerente de producto de la línea de fibra óptica en ZC Mayoristas y también representante local de la marca Cablix. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante acerca de las fibras ASU, donde podemos utilizarla y sacar el mayor provecho a este tipo de fibra. Y todo esto lo vamos a ver de la mano de nuestro queridísimo y siempre bien recibido Marco Estacio, representante LATAM de la línea Cablix. Sin más preámbulos y más entrada, en este caso le doy paso a nuestro querido Marco. Marco, bienvenido. El público es todo tuyo. Por favor, adelante. Gracias, Javier. Gracias. Buenos días con todos. Espero que todos se encuentren bien. También agradecerle por su tiempo, agradecerle por la atención y vamos a decir que por el interés que tienen siempre en Cablix, en sus productos. Antes de comenzar, me gustaría primero verificar, ¿verdad? Que están viendo mi pantalla y que el audio está sin problema alguno para ustedes, ¿no? Por favor, para que nos confirmen, ya sea vía chat o tal vez Javier pueda darme ese feedback. Confirmado, escuchamos bastante claro, Marco, y ya estamos viendo el logo Cablix en la pantalla. Como tú Ya. mencionaste, el chat está abierto para las consultas que puedan surgir a lo largo de este webinar. Adelante. Sí, no está de más dejarles saber que si tienen preguntas vamos a decir que sobre la jugada, ¿no? Ustedes pueden escribir y Javier va a estar atento para podernos dejar saber si es necesario detenernos un momento para responder alguna pregunta que tal vez esté quedando en el tintero, ¿no? No necesitamos dejar hasta el final. Si bien es cierto, al final también responderemos algunas preguntas adicionales, pero si ustedes tienen alguna pregunta, la dejan y tal vez sea, sea necesario que Javier me interrumpa para poder responder esa pregunta. Ok, antes de comenzar ya con el tema para el cual ya estamos aquí, me gustaría brevemente presentarles a Cablix si es que alguno de los presentes no tiene completamente claro qué es Cablix, a qué nos dedicamos. Bueno, Cablix es el fabricante de productos de telecomunicaciones, no solamente en el área de fibra óptica, también tenemos otros productos, otras líneas dentro de nuestros productos, dentro de nuestro portafolio, como por ejemplo el área de cable estructurado, categoría 5E, 6, 6A, y la parte de metalmecánica, me estoy refiriendo a los racks de telecomunicaciones, gabinetes, bandejas, en fin, ¿verdad? Sin embargo, el core de nuestro negocio es la fabricación de fibra óptica y nos estamos enfocando mucho más en el área de planta externa. Tenemos presencia en varios países de Latinoamérica y por supuesto en Ecuador por medio de ZC, que es nuestro mayorista o la cara visible de Cablix. Las fábricas de Cablix están estratégicamente ubicadas en China y en India. Esto va a depender del negocio, va a depender del formato y también obviamente de cómo venga estructurada su necesidad. Entonces podría ser que el producto salga de cualquiera de las dos fábricas y que tenemos productos que van a tener diferentes estándares o diferentes requerimientos con respecto a sus especificaciones técnicas. Eso va a depender también, obviamente, del ambiente de instalación, de su requerimiento, de su necesidad. Dependiendo si es un producto estándar, ese producto estándar va a tener las especificaciones mínimas requeridas para que cumpla con su cometido y tenga un tiempo de vida útil de 25 o 30 años. Si estamos hablando de un producto premium, no tiene que ver con la cantidad de tiempo que va a durar, sino que tiene que ver con la especificación de ese producto, tal vez, o del ambiente de instalación de ese producto. Me estoy refiriendo a cables que son armados o cables que tienen algún tipo de aditivo, por ejemplo, antirroedores, en fin, ¿verdad? O alguna estructura o material dentro de esa estructura que lo conviertan en un producto premium que no está dentro de la línea de producción estándar. Ahora, no importa si el producto es premium o estándar, si es fabricado en China o fabricado en India, todos nuestros productos con respecto a los cables ópticos están fabricados con productos de marca japonesa certificada. Y lo hacemos de esa manera para podernos diferenciar, en primer lugar, de la gran
gran grupo de fabricantes chinos. Sin embargo, no solamente es esa la realidad, sino que también queremos asegurar el rendimiento de nuestros productos. Sabemos bien que los productos en realidad, cuando nos estamos refiriendo a la fabricación de hilos ópticos, estos productos tienen que ser certificados para poder garantizar el rendimiento, lo que conocemos como el performance, con respecto a la transmisión de datos. Y los fabricantes que pueden certificar los hilos ópticos en el mundo no son más de 4 o 5 fabricantes que pueden certificar el hilo óptico. Entonces, nosotros lo que hacemos es que compramos los hilos ópticos a las compañías o a la industria certificada y luego con ese hilo construimos nuestras fibras. No importa si es premium, estándar o si es fabricado en China o en India, siempre vamos a tener esa diferencia. Ahora, algo que es importante y que ustedes deberían saber también es que nuestros productos siempre van a tener garantías. O sea, hay algo que respalda el producto y en este caso es esta entidad, nuestra compañía. Y garantizamos nuestros productos a 1 año, a 5 años, a 25 años. Va a depender del producto. Les recomiendo que ingresen al sitio web de Cablix, que es www.cablix.com, y descarguen el documento de los pasos a seguir para poder ustedes reclamar o alcanzar un RMA. Ahí están todos los pasos que le van a decir cómo tienen que ustedes hacer. Usualmente siempre se hace en compañía o en compañía de nuestro mayorista, en este caso ZC para ustedes en Ecuador. Pero si quieren tener la información de primera línea, van al sitio web de Cable, la descargan y ahí ustedes pueden ver en qué categoría están ustedes, dependiendo del producto que hayan comprado. ¿Ok? 1 año, 5 años o 25 años. Listo, habiendo dicho eso, ya podemos estar listos para comenzar con el tema que nos trajo el día de hoy, que nos congregó aquí. Y yo puedo comenzar haciendo una pregunta que es válida. Es una pregunta que tal vez a más de uno le ha pasado por la mente una vez que hayan identificado o conozcan lo que es una fibra ASU. Entonces decimos si una fibra ASU reemplazará una fibra DCS o la reemplaza. Eh, Esa respuesta es una respuesta que vamos a tratar de responder el día de hoy. ¿Ok? Lo primero que vamos a tener que saber es que cuando hablamos de cables autosoportados, son cables que se van a instalar obviamente en la parte aérea, en la parte entre postes o entre torres, ¿no? Van a estar suspendidos en el aire. Y esa es la realidad hoy por hoy de un 70-80%, dependiendo de la realidad del país en que nos estamos encontrando. Pero cada vez es menos porque la regeneración urbana, esa situación del mundo verde, ¿verdad? De la contaminación visual también está jugando un papel. Y cada vez vemos más redes soterradas que van por debajo. Sin embargo, aún, porque los postes existen, la forma más rápida de hacer un despliegue es por medio de postes. Entonces, aún el 70% en algunos mercados está todavía dopado de cables aéreos. Ahora, para que los cables estén ahí, necesitamos estar completamente de acuerdo de que esos cables van a ser cables especiales o especializados, ¿no? Que van a tener que soportar su propio peso y que sean dieléctricos, ¿verdad? Tratando de cubrir todo en un solo paso. O sea, la instalación sería en un solo paso. No necesito más que los herrajes y la fibra. Entonces, si estamos hablando de cables que van a ser dieléctricos y autosoportados para instalar en un solo paso, necesito conocer el span de esos cables. Ahora, obviamente el span del cable lo asociamos con una especificación que tiene que tener el cable para ser instalado en un ambiente específico. Nos estamos refiriendo a los amarres entre los postes, o sea, la distancia que hay entre los postes. Entonces, dependiendo de el span que hayamos considerado en ese ambiente de instalación, pues el cable debería tener un span que permita ser instalado en ese ambiente de instalación. No, como por ejemplo ustedes están viendo ahí en la pantalla, que tenemos 4 postes y el span más largo, es decir, la distancia más larga entre los 3 segmentos de cables que existen en estos 4 postes es 100 metros. Entonces vamos a considerar un cable que tenga span para 100 metros.
que es lo que conocemos como el span interpostal. Ok, teniendo claro eso, pues entonces podríamos nosotros definir lo que se llama la flecha, ¿verdad? Que no es más que la distancia entre el punto más bajo de una catenaria que se va a hacer por acción natural, por gravedad, ¿verdad? Entre los dos postes y el cable instalado. ¿Esto para qué sirve? Pues esto nos va a servir para liberar tensión. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la flecha, estamos hablando de forma eh, indirecta, estamos hablando también del span. Y cuando hablamos del span y de la flecha, las dos cosas juntas, estamos hablando también de la tracción del cable que va a soportar. O sea, ¿cuál es la tracción máxima que ese cable va a soportar? Entonces, la flecha que se determina según la norma no debe ser menor de un 1% ni mayor de 3%. Ahora, va a depender obviamente de sus normas locales, en caso de que haya normas locales eléctricamente hablando, porque sabemos que los postes, su primera función es dar servicio a la red eléctrica. Entonces, la administración de esos postes debe estar regida por una norma eléctrica. Entonces, si ustedes miran que la norma eléctrica les dice que los cables de telecomunicaciones que están colgados en esos postes deberían tener un porcentaje definido, por ejemplo, 2%, 3%, entonces ustedes van a regirse a ese porcentaje y dependiendo de ese porcentaje van a tener que elegir el cable que sea compatible con esa flecha. ¿Ok? Si eso no es así, si no existe una norma local, ustedes lo que van a tener que hacer es simplemente validarse a la norma internacional. ¿Ok? La norma internacional te va a decir que no debe ser más de 1 ni menos del 3%. O sea, entre el 1 y el 3% es la flecha correcta. Ok, como yo les decía, el fabricante, cualquier fabricante en el mundo, en este caso Cablix, va a tener un parámetro, es decir, va a tener unas especificaciones claras que tiene que seguir para poder construir su cable. No importa qué cable sea. Si sabemos que es un cable que va a ser instalado en postes, fábrica va a determinar cuál es el NESC de ese cable, ¿no? Cuál es la normativa que va a seguir para la fabricación de un cable en específico. Y para eso va a necesitar diámetro del cable, peso del cable, el span del cable al cual se va a someter de forma general, cuál es la flecha del cable y otros parámetros como por ejemplo el viento, el peso, ¿no? Presión atmosférica, en fin, porque va a depender de en qué ambiente de instalación se va a montar. Si lo voy a montar, por ejemplo, en un ambiente donde es muy frío, vamos a suponer que sea en Alaska, pues las condiciones climatológicas van a dictar cuál va a ser el span de ese cable con respecto al diámetro de ese cable, al peso de ese cable. Si va a ser, por ejemplo, instalado en Sudamérica, donde nosotros tenemos unas situaciones tropicales, entonces esas condiciones van a determinar también el span de ese cable, es decir, cómo ese cable se va a comportar con respecto a las funciones climatológicas o ambientales en el cual va a ser instalado. Entonces, lo que hacemos en fábrica es tener una matriz. En esa matriz tenemos los peores casos posibles y dentro de esos peores casos posibles determinamos cuál va a ser el span del cable. ¿Ok? Vamos a decir que para cualquier caso dentro de esa matriz, el cable va a funcionar para 100 metros. No importa si hace frío, si hace calor, no importa si hay una diferencia entre los postes. Por ejemplo, un poste está a 50 metros sobre el nivel del mar y el siguiente poste está 100 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia en la topográfica en el terreno. ¿Ok? Para darles algunos ejemplos. Entonces, dentro de esa matriz está dentro de la norma, dependiendo de cuál norma escojamos. En el caso de nosotros, para hacer las pruebas, escogemos el IEC y para especificar el span, escogemos el NESC, ¿no? Que son normas internacionales que nos van a indicar en qué segmento del mercado se va a encontrar ese cable con respecto al span. Ahora, cuando nosotros decimos que el span es una porción, es una especificación del cable, pues tenemos que estar claros que en realidad no es una especificación del cable, ¿no? En realidad el span es una especificación del ambiente de instalación. O sea, no es una especificación del cable, aunque lo escribimos en el cable para tener como referencia en qué escenario puede ser instalado. Me voy a explicar un poco mejor. Lo que estoy diciendo es que yo voy a diseñar un cable, fabricar un cable que tenga un determinado span, supongamos 100 metros de span, y yo necesito instalarlo
en un ambiente que cumpla con esas condiciones, es decir, una distancia entre postes de no más de 100 metros. Entonces, ¿qué es lo que realmente es el span? El span es la distancia que hay entre los postes, pero yo voy a fabricar un cable que pueda ser instalado dentro de esas condiciones específicas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las condiciones que se encuentre ese ambiente de instalación, pues entonces el cable se va a comportar de una forma u otra. ¿Ok? Pero el fabricante, dependiendo de lo que escribe en su información técnica, en su datasheet, en la hoja técnica del producto, va a asegurar un determinado span, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, si te decimos que el cable tiene 100 metros de span, va a servir en 100 metros de span en cualquier condición. ¿Ok? Y ahí te decimos cuál es la especificación de ese producto, cuál es la norma con la cual fue probado, en fin. Sin embargo, hay otras condiciones, es decir, que hay otras oportunidades en las cuales ustedes pueden ver que un cable se va a comportar distinto y lo especifican de esa manera. Lo especifican, por ejemplo, a 120 metros de span. ¿Por qué lo especifican a 120 metros de span? Porque lo han considerado solamente para que se instale en Latinoamérica, donde vamos a decir que las condiciones climatológicas tienen ciertas especificaciones. Si tú tomas ese cable de 120 metros de span y lo llevas a unas condiciones completamente diferentes, como por ejemplo instalarlo en Alaska o en Rusia, donde hay mucho más frío, ¿no? O donde tal vez las condiciones topográficas son diferentes, donde hay más viento, el cable comienza a fallar a 120 metros de span. Trabaja bien hasta 100 metros de span, pero a 120 metros de span no, aunque se especificó para 120. Si me explico, las especificaciones del span van a depender del ambiente de instalación y con qué normas fueron probadas. O sea que es importante revisar siempre la hoja técnica para saber vamos a decir que el organismo que certifica esa especificación. ¿Ok? De esa manera es como nosotros podemos explicar cómo es posible que en algunas ocasiones tengamos un cable, por ejemplo, 150 metros de span y es instalado a 200 metros de span y está trabajando sin ningún problema. Bueno, porque las condiciones para que trabaje en 200 metros de span se cumplen en ese escenario específico. Luego tomo el mismo cable y lo llevo a otro escenario y lo quiero instalar a 200 metros de span y comienzo a tener problemas. Problemas, por ejemplo, de macrocurvaturas, aplastamiento, compresiones, punto de elongación, un sinnúmero de eventos que se dan por medio de la tensión. ¿Ok? Y para poder resolver eso, ustedes lo que tienen que mirar es que el cable tenga las especificaciones del NESC. El NESC es el que te dice si ese cable está diseñado para un span ligero, mediano o pesado. ¿Ok? Dependiendo de dónde se encuentre esa especificación, o donde se encuentren las especificaciones con las cuales ese cable fue configurado y luego fabricado, van a depender si el peso que el cable debe de tener es el correcto, si la presión atmosférica donde se va a instalar el cable es correcto, me estoy refiriendo peso más viento, por ejemplo, la creación de hielo en el cable o simplemente el tema este de la desviación de los cables. ¿Ok? Entonces va a depender de eso, ¿no? Va a depender mucho de qué tipo de qué tipo de span estoy utilizando dependiendo del NESC. Si es ligero, si es mediano o si es pesado. ¿Ok? Porque también debemos saber nosotros que en realidad lo que estamos haciendo es teniendo puntos de tensión entre 3 cables o 4 cables dependiendo de la instalación, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un lote de 4 cables, los puntos de tensión van a estar aquí y aquí, es decir, en el poste número 4 y en el poste número 1. Si fueran 3, por ejemplo, yo tuviera tensión en el poste número 1 y en el poste número 3. Pero usualmente es lo que tenemos, ¿no? Tenemos tensión en diferentes puntos de la red y esas tensiones pues son las que realmente van a marcar lo que nosotros conocemos como el punto máximo de tensión. ¿Qué es el punto máximo de tensión? Todos los cables deberían considerar, todos los cables que están instalados en postes, todos los cables que están soterrados, consideran un punto máximo de tensión, que es el que conocemos con el nombre de MET. En la especificación técnica está escrito el MET del cable para que tú sepas cuánto es lo máximo que vas a poder traccionar el cable. Y después de que el cable ya está amarrado, cuál es la máxima tensión que el cable va a poder soportar, la tensión nominal.
¿ok? Entonces sí es importante que nosotros, antes de tomar una decisión con un cable que va a estar puesto en postes o en torres, o sea, que va a estar autosoportado, conozcamos estas variables que son muy importantes porque de todas maneras nos van a servir para poder tener un cableado saludable, que no vaya a tener que hacer mantenimientos ni correctivos ni preventivos tan seguidos. O peor, que se corte el servicio porque la instalación no fue la apropiada, ¿no? Entonces, el MET es una información que va a estar en el cable, que va a estar siempre en newtons, te va a decir cuántos kilonewtons o cuántos newtons va a soportar de tracción el cable. Ok, para eso nosotros necesitamos tener, por ejemplo, alguna herramienta de que controle eso dentro de la instalación, ¿verdad? Me estoy refiriendo a un dinamómetro o algún elemento, alguna herramienta que pueda permitirme con el control, o sea, que la tracción sea controlada dentro de la instalación. Ok, ¿qué logro con esto? Perdón. ¿No? ¿Qué es lo que qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando yo estoy haciendo una instalación, como va a ser por medio de tracción, yo debo reducir lo más que se pueda o el porcentaje de la posibilidad de que yo llegue al punto de elongación. O sea, que yo haga que mi cable se estire o se comprima de tal manera de que cuando esto ocurra, el cable no pueda volver a restablecerse a su situación o a su posición normal, por estiramiento o por compresión, o por torsión o por flexión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cable se ha deformado. Que si el cable se deforma, ya no hay forma de resolverlo. Esto tiene que ver con algunos otros factores, tiene que ver con todo lo que hemos visto anteriormente, con respetar el span, con respetar la tracción, con respetar la flecha, con saber que el cable que yo voy a instalar en ese ambiente es el correcto, dependiendo de su diámetro, dependiendo de su peso, en fin. Entonces, para evitar, qué es lo que los fabricantes ponen dentro del cable, en un cable dieléctrico autosoportado? ¿Qué es lo que los fabricantes agregan como elementos de tracción, como elementos de seguridad, para poder resolver este problema y poder dar una cantidad X, por ejemplo, para el MET, para poder saber cuánta es la tracción máxima que puede soportar el cable, para saber cuál es el diámetro que va a tener el cable, para saber cuál es el span que va a tener el cable, ¿ok? ¿Cuáles son esos elementos que fábrica pone dentro del cable que permiten que el cable no se deforme? O sea, que aseguran que el cable no se deforme, ¿ok? Como estamos viendo, tenemos nosotros ahí un corte transversal de una fibra ADCS con doble chaqueta. Si bien es cierto, la chaqueta tiene una importancia, va a depender de qué material sea, si es PVC, si es HDPE, por ejemplo, o si es algún otro tipo de polímero. Okay, la chaqueta va a tener que ver, va a jugar va a jugar un rol importante, pero no es un rol definitivo, ¿no? Puede tener una sola chaqueta, puede tener doble chaqueta. Además, va a tener un elemento central, que es lo que lo conocemos como el alma de la fibra. En este caso, las fibras que son dieléctricas tienen que ser, por ejemplo, de FRP, ¿no? Que es fibra de vidrio recubierta con polímero. Ese FRP le va a dar cierta forma al cable, le va a dar cierta seguridad al cable. Y adicionalmente también vamos a tener un elemento que se llama aramida. La aramida también, que está aquí. Vamos a sacar el láser. No, la aramida es la que realmente en un cable como este va a darle la seguridad de no superar la tracción que ese cable va a poder permitir. O sea, cuando yo estoy diciendo que el cable va a soportar 1500 newtons, es porque he hecho la suma de todos estos, de estos variables, de estos elementos, y en la suma de todos estos elementos, pues he determinado que ese cable va a tener un span de tanto, ¿verdad? Con una tensión de tanto, y cumpliendo esto, pues yo voy a asegurar que el cable no se va a deformar. Entonces vamos a ver ahorita rápidamente cómo es que un FRP ayuda a que un cable autosoportado dieléctrico se mantenga antes de su punto de elongación. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, justamente es el elemento que se encuentra en el centro, ¿verdad? En los cables multitubulares se ponen elementos loose tube alrededor para mantener
para mantener el cable redondo, solamente para esa función. Sin embargo, el FRP se encuentra en el centro. Si el cable no tuviese FRP, se ondeara de esta manera, como ustedes lo están viendo aquí. Significa que es un cable que no va a ser eh, lo suficientemente rígido, ¿sí? Vamos a usar esa palabra, lo suficientemente rígido para poder mantenerse de cierta manera en la instalación. El FRP también es el que me sirve para que el cable no se mueva como un péndulo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, no sé si todos conozcan la palabra hamaca, creo que sí, ¿no? Para que la cable no se mueva como una hamaca, ¿verdad? Hacia adelante y hacia atrás. El FRP es la que le da esa seguridad. Y sobre eso le da la forma, el cuerpo del cable, ¿no? Es muy resistente a la tensión también. Y para eso es que utilizamos FRP, que es una barra de fibra de vidrio, como la que se tunean los carros, reforzada con plástico. ¿Ok? Eso tiene los cables autosoportados. También los cables autosoportados tienen lo que le decía yo, aramida, que algunos llaman Kevlar. Kevlar es la marca. Kevlar es como una marca, es el nombre de la marca del fabricante. Pero es uno de los mejores fabricantes de este producto en el mundo. Entonces se ha popularizado el nombre Kevlar, ¿no? Como decir, quiero una Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Eh, Sabemos bien que estamos pidiendo un refresco de cola, una soda, pero la identificamos directamente con una marca. Algo parecido ocurre con el aramida. El aramida es el textil, es el producto y Kevlar es la marca. ¿Ok? No importa si es la marca Kevlar o no, lo importante es que el producto sea aramida. Ahora, la aramida es un textil muy, muy fuerte. Actualmente se construyen con la aramida los chalecos antibala, por ejemplo, modernos, los trajes para esta gente que se va al espacio, ¿no? Los astronautas, es construido con Kevlar. Y este mismo material es el que se pone como elemento de tracción dentro del cable. ¿Ok? Aquí vamos a tener un elemento que va a soportar, pero este elemento se rompe, no se estira, que es lo interesante del Kevlar. El Kevlar no tiene un punto de elongación, él tiene un punto de ruptura. Lo estiras, puedes poner mucha carga, mucha carga, y él se rompe, pero no se estira. De tal manera de que este es el producto que se utilizaría para los cables autosoportados, más el FRP. Aparte de eso, tiene otras propiedades que podemos ver, vamos a decir que en otro momento, que no tiene mucho que ver con la tracción. Por ejemplo, el tema de la humedad, el tema de la protección contra algunos roedores, pero en fin, esas son propiedades que el Kevlar tiene o la aramida tiene que no tiene mucho que ver con el tema de la tracción. Ahora, hay dos tipos de cables que entran en esta categoría, que ustedes seguramente conocen. Tenemos los cables ADCS, completamente conocidos, ¿verdad? Completamente de eléctrico, autosoportado. Seguramente ustedes lo han instalado más de una vez en el tiempo que estén en este negocio. Es un cable que es multitubular, ¿verdad? Tiene el FRP en el centro y para formar, es decir, para que la fibra sea redonda, para hacer la circunferencia de la fibra ponemos luz tuf alrededor del FRP. Cuando la fibra es de un conteo de hilos pequeño, por ejemplo, 12 hilos, 24 hilos, y el diámetro lo necesita, significa que debo poner tubos holgados vacíos, ¿no? O que le llamamos rellenos, para que la fibra se mantenga de esta forma circular o redonda, ¿no? Como están viendo aquí en el corte transversal. La fibra ADCS tiene aramida, que es el elemento de tracción, y tiene FRP, que es el elemento de fuerza, el elemento que se encuentra en el centro. Y puede tener algunos otros elementos adicionales, ¿verdad? Pero lo importante es saber que es una cable multitubular, es decir, que tiene un tubo holgado y dentro del tubo holgado yo voy a encontrar hilos de fibra óptica. Esos hilos de fibra óptica dentro de ese tubo holgado están empapados en algunos casos de gel, lleno de gel, cuando hablamos de una fibra loose tube húmeda. Si estamos hablando de una fibra seca, pues simplemente no va a tener gel, lo que va a tener internamente es un elemento como un hilo hinchable, es decir, que entra en contacto con el agua, se va a duplicar o a triplicar su tamaño y ocupa todo el espacio de la cavidad dentro del cilindro.
De esa forma, lo que hace es mantener el agua afuera y mantiene impermeables los hilos. ¿Ok? Pero en todos casos sigue siendo un cable Bluetooth. Eso es un cable ADCS, ¿verdad? Un cable ADCS es un cable Bluetooth multitubular. Pero cuando estamos hablando de un cable ASU, un cable ASU es un cable que tiene un solo ducto, o sea, un solo tubo, algunos le llaman buffer, o sea, un tubo Bluetooth, uno solo. En este caso es un cable que es unitubular, ¿ok? Unitubular, y su estructura cambia un poco, difiere un poco con respecto a la estructura de la ADCS. Si se dan cuenta, es un cable que tiene un solo ducto, un solo Bluetooth, y tiene dos FRPs. Es decir, que el FRP o la máxima tracción de este cable está puesta específicamente en los dos FRPs porque no tiene aramida. ¿Ok? No tiene aramida, solo tiene dos FRPs y el cable y el tubo luz, que es, o el Bluetooth, que es uno solo. En otras palabras, este es un cable unitubular y el cable ADCS es un cable multitubular. Ok. A simple vista ya podemos darnos cuenta que el conteo de hilos en el cable a ASU es limitado por norma, según la norma, dentro de la TIA, la 598, me dice que yo puedo tener un máximo de 12 hilos, porque tengo 12 colores posibles dentro de la configuración, desde el color azul hasta el color verde agua. ¿Qué significa esto? Que por norma este cable solamente podría tener un conteo de hilos de hasta 12, ¿ok? Por dentro de la norma. Si bien es cierto, posiblemente ustedes hayan visto, comprado o utilizado un cable ASU de 24 hilos. Esto es porque, de cierta manera, hay un draft dentro de la norma que te da una libertad. Esa libertad es que puedes construir un cable de hasta 24 hilos personalizado. Es decir, no estás específicamente dentro de la norma. Personalizado, quiero decir que los otros 12 hilos podrían ser, por ejemplo, con los mismos colores, solo esto es un ejemplo, ¿ok? Los mismos colores, pero le voy a agregar un número del 1 al 12. O puede ser que los colores cambien y yo como fabricante, luego dentro de la especificación técnica, en el datasheet, en la hoja técnica del producto, voy a explicar cómo están distribuidos o configurados esos hilos dentro de ese Bluetooth. Es decir, que no existe una norma, un estándar para utilizar los siguientes 12 hilos dentro de la configuración de un cable ASU de 24 hilos. ¿Ok? Entonces estamos limitados hasta un máximo de 24 hilos o un draft para la personalización y hasta 12 hilos dentro de la norma. Los cables ADCS, por el contrario, no tienen ningún tipo de limitación con respecto al conteo de hilos. Yo puedo tener la cantidad de hilos que necesite dentro de un cable ADCS. Entonces, si lo miro desde ese punto de vista, el diámetro del cable ADCS es dinámico. El diámetro del cable ADCS es dinámico porque va a depender del conteo de hilos, va a depender de algunas otras cosas como por ejemplo el span que va a ser sometido a ese cable y también va a depender por supuesto de la chaqueta interior o exterior que tenga. Entonces el cable ADCS con respecto al diámetro es dinámico. El cable ASU con respecto al diámetro es estático. Él no se va a mover de ahí porque lo máximo que va a poder ingresar son 24 hilos, entonces, y 2 FRPs. Entonces su diámetro va a estar inamovible de un diámetro específico. Ahora, hay un rango, por supuesto, que le da al fabricante la libertad de poder fabricar, por ejemplo, desde 6 hasta 8 milímetros. Y dentro de ese rango, pues el fabricante va a poder hacer su mejor esfuerzo para poder fabricar un cable que sea lo suficientemente seguro y que te dé, por supuesto, la facilidad de instalar en un solo paso, ¿ok? Entonces, esas serían como que las diferencias más radicales dentro de la diferencia entre un cable ADCS y un cable ASU. Pero, ¿cómo yo escojo uno de los dos? ¿Cómo yo, qué me ayuda a mí a dirimir esta situación? A decir, bueno, ¿cuándo escojo ADCS y cuándo escojo ASU? Necesito conocer ciertas vamos a decir que ciertas especificaciones o ciertos conceptos que son básicos para poder hacer la elección correcta.
Por ejemplo, el tema del diámetro del cable, ¿qué tan importante es? Pues va a depender, ¿verdad? Va a depender de lo que estemos hablando. Estamos hablando de cargas ambientales, por ejemplo. Yo sé que un cable más grande va a ser más pesado, por supuesto. Entonces, para construir ese cable que es más grande con respecto al diámetro, yo necesito poner un poco más de esfuerzo a nivel de elementos internos de autosoportado. Por ejemplo, los diámetros tal vez de FRP sea más grande, tal vez los lustuf tengan que ser un poco más grande, tal vez tengan que agregar un poco más de aramida para poder soportar el peso de ese cable y determinar un determinado span y poder especificar el span de 100, 150, 200 metros. Por ejemplo, el tema de la presión del viento que está relacionado con el peso. Si el cable es más pesado, obviamente va a ser más susceptible a el tema de la presión, ¿no? Atmosférica. Pero también al tener más diámetro, es decir, que al tener más cuerpo, cuando el viento golpee, pues va a tener más área donde golpear, porque es más grande. Lo mismo va a ocurrir si estamos hablando de la creación de hielo, por ejemplo, si estamos en lugares donde es muy frío y llueve o, o hay condensación del aire y luego se hace hielo. Si yo tengo más diámetro, significa que tengo más área donde el hielo se puede crear. Y obviamente si el hielo se crea, mucho más hielo, mucho más peso, con lo cual el cable podría sufrir un punto de elongación, es decir, se puede deformar por esa situación. Y lo mismo va a ocurrir con el agua, ¿no? Las gotas de agua en una extensión grande, por ejemplo, de 150, 200 metros, pues van a tener una cantidad de peso en litros. Por cada gota de agua que esté ahí, si la subamos todas, van a considerar una cantidad de peso que el cable no debería tener. Lo mismo va a ocurrir si estamos hablando de la parte de la resistencia mecánica. En la resistencia mecánica estamos hablando de compresión, flexión, torsión, tracción. Ok, si el cable es más grande, va a soportar mejor la compresión. En diámetro me estoy hablando, ¿verdad? Va a trabajar mejor con el tema de la flexión si el cable es más pequeño, porque si el cable es más pequeño, su radio curvatura va a ser distinto. Si el cable es más grande, el radio curvatura va a ser más grande también. Pero si estamos hablando de la torsión, un cable más grande va a soportar más torsión que un cable más pequeño. Un cable más grande va a soportar más tracción que un cable más pequeño. Sí, me explico. Entonces, va a depender de qué. ¿De qué va a depender? Va a depender del ambiente de instalación. Va a depender del escenario de instalación. ¿Dónde yo voy a instalar ese cable para poder elegir cuál es el correcto? Si ADCS o ASU. Entonces, yo necesito conocer dónde voy a instalarlo y en qué lugar ese cable se va a comportar mejor que el otro. Ok. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de un cable ASU y quiero darle ciertas especificaciones, si ustedes no conocían la especificación, aquí tengo alguna información que puede servir. El cable ASU es completamente dieléctrico, o sea que en ese sentido compite con el cable DCS. El cable ASU está diseñado para soportar ciertas tensiones. Si la tensión o la tracción que ustedes van a ejercer al cable en ese determinado ambiente es compatible con el cable, vas a poder usarlo sin ningún problema. También este cable está diseñado para ser instalado en planta exterior, porque es Lustuf. Al ser Lustuf significa que es impermeable. Entonces yo lo voy a poder instalar en un ambiente entre postes o en ciertas ocasiones donde no tenga problemas de roedores, por ejemplo, yo lo voy a poder instalar incluso soterrado. Si fuese el caso, en ducto, ¿verdad? En ducto protegido. O si yo sé que no hay plagas como roedores o algo que pueda echar a perder el cable. O elementos químicos, por ejemplo, que puedan corroer más rápido o el tema abrasivo con respecto a la parte del polímero del cable, la chaqueta del cable. ¿Ok? Entonces tal vez podría hacer eso. Aquí en esos aspectos este cable es seguro en esos ambientes. Ahora, yo tengo que mirar que el cable va a tener 6.6 hasta 8 milímetros de diámetro. Es lo que va a tener. Con lo cual se va a comportar mejor contra presión atmosférica por el peso, se va a comportar mejor tal vez con situaciones de radio de curvatura, por ejemplo, porque el radio de curvatura va a ser un poco más cerrado, porque el diámetro es más pequeño, pero debo saber que solamente voy a poder contar con hasta 24 hilos, por ejemplo. Debo saber también que este cable tiene un span más pequeño. Es lógico que el span es más pequeño,
¿Por qué? Porque es más pequeño en diámetro. Al ser más pequeño en diámetro significa que yo no voy a poder, vamos a decir que mejorar sus condiciones para que cumpla con un span más largo. O sea, no voy a poderle poner un FRP más grande, ni más tubos de relleno, ni voy a poder agregarle aramida, por ejemplo, porque el diámetro es un diámetro estático. Ok, entonces, en ese aspecto, yo debo saber que esta cable debería instalarlo en condiciones para nosotros que estamos aquí, por ejemplo, en Sudamérica, en Latinoamérica, entre 80 y 100 metros de span. En algunas condiciones muy, pero muy puntuales, 120 metros de span. Condiciones muy puntuales, por ejemplo, en la costa, ahora estamos hablando de Ecuador, ¿verdad? En la costa, donde yo sé que el terreno no es muy escarbado, ¿verdad? No tengo tantas montañas, tantas depresiones, en fin. Tal vez en la sierra, donde yo sé que el terreno es diferente, donde tengo muchos elevados, muchas depresiones, montañas, cerros, es decir, que la topografía del terreno no es regular. En esos casos, posiblemente no me arriesgue hasta más de 100 metros de span. Y que la tracción que yo voy a poder ejercer, es decir, el MET, recuerden, del cable, pues también está limitado entre 800 y 1250 newtons. Es posible que algún fabricante te diga que hay un poco más, como 1500 newtons. Es posible, pero esa posibilidad está porque el FRP que fue colocado es un FRP especial. ¿Ok? Pero eso no significa que es un producto estándar, es un producto premium que va a tener consideraciones o va a tener especificaciones distintas o elevadas. ¿Ok? Se podría fabricar así, por supuesto, se podría fabricar un poco más de tracción y un poco más de spam, pero como digo, no es un producto estándar, va a ser un producto premium. Ahora, en esas consideraciones, sabiendo que es un producto estándar, que es un producto que yo voy a encontrar en el almacén de mi mayorista sin ningún problema, debo considerar que ese cable no lo voy a soportar, dependiendo del ambiente, del escenario de instalación, entre 80 y 100 metros de span. Ahora, ¿dónde yo pongo uno u otro? Ya, esta que están viendo ustedes aquí es la estructura del despliegue de un cableado en FTTH. Está dividido en la parte donde estamos ahorita referenciando, ¿no? Que nos compete, es la ODN, ¿verdad? Troncal primer nivel, troncal de segundo nivel o redistribución primaria, redistribución secundaria, como también lo llaman. Entonces, si comenzamos nosotros por la redistribución primaria, debemos saber que la redistribución primaria tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, la redistribución primaria es el pulmón de nuestra red. Y al ser el pulmón de nuestra red, es decir, es la columna vertebral de nuestra red. Entonces no podemos nosotros sentenciarla a un conteo de hilos de hasta 24, por ejemplo, a no ser que estemos hablando de algo muy específico. Pero si estamos hablando de una instalación convencional, no vamos a limitar nuestra, nuestra línea principal de activación a 24 hilos. Entonces, por defecto, yo debería eliminar de mi elección la fibra ASU para ese ambiente específico, o sea, para esa instalación en específico. Además, tengo otras consideraciones. Esas consideraciones tienen que ver con que cuando yo hago el despliegue, usualmente la troncal de primer nivel o la redistribución primaria tiene, vamos a decir, con respecto a su estructura o a su infraestructura, tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, yo puede ser que me vaya por la parte perimetral porque necesito rodear la ciudad. Si voy por la parte perimetral, significa que yo voy a encontrarme con puentes posiblemente, porque hay un cuerpo de agua como un río, por ejemplo. Entonces el span, en ese caso es un span que va a ser dinámico, porque puede ser que solamente en ese tramo tenga yo 200 o 300 metros de span y luego continúe con el span normal de 150 o 200 metros. Puede ser que yo vaya, por ejemplo, a una zona montañosa donde hay árboles y los árboles crecen y comienzan a dificultar la posición de los postes de forma regular. Puede ser que tenga, por ejemplo, una ascendente, como subir un cerro o algo por el estilo. Entonces, en esas condiciones, una fibra ASU no es la mejor opción. Aunque el conteo de hilos, vamos a suponer que el conteo de hilos sea el suficiente.
Yo necesito una fibra de 24 hilos para hacer ese trabajo y con eso cumplo con una fibra ASU. Pero la fibra ASU va a estar limitada porque yo no tengo cómo hacer que el span sea dinámico. Yo no puedo pedirte una fibra ASU, por ejemplo, de 200 metros de span, simplemente porque es técnicamente imposible. Ya le dije que el diámetro es estático. Y al ser el diámetro estático, yo no puedo hacerlo crecer con respecto a sus FRPs, porque si no, cambiaría a otro formato. Ya no sería una fibra ASU, sería una fibra ADSS. Y tendríamos nosotros que considerar otro elemento en su interior, en su construcción interna. Entonces, ojo con esto, porque a veces con la intención de ser lo más rentable posible, es decir, de tratar de encoger nuestro presupuesto lo más que se pueda, tomamos una elección incorrecta. Además, recuerden que cuando yo estoy haciendo instalación en una troncal de primer nivel, una red principal, una red primaria, lo más seguro es que yo tenga postes eh, de 200 metros de span o a veces más que eso. Significa que la tracción que yo voy a poner entre los puntos, ¿verdad? Entre el primer punto de retención y el último punto de retención, que podría estar a 600 metros o a 700 metros, pues se puede multiplicar, o sea, un factor de exponencial. Y el cable ASU no soporta demasiadas tracciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que se puede elongar. O sea, puede llegar a su punto de elongación y cuando tú pruebes, pongas a funcionar la red, tienes una red atenuada. Porque sin ningún problema, seguramente hubo ahí una macro curvatura, por ejemplo, ¿no? O una micro curvatura, dependiendo del caso. Ok, entonces, ¿dónde yo podría utilizar o dónde yo debería utilizar la fibra ASU? En la troncal de segundo nivel o red secundaria. ¿Cuál es la razón? Bueno, vamos a ir primero por una razón que parece que es obvia, ¿verdad? ¿Cuál es la limitación que yo tengo? ¿Cuál es la limitación que yo tengo para el conteo de hilos de esta red secundaria? La limitación que yo tengo para el conteo de hilos de la red secundaria es el splitter que se encuentra en la distribución. Si yo tengo un splitter, por ejemplo, de 8 puertos o de 8 salidas, pues entonces la fibra que debe nacer de ese splitter debe tener mínimo 8 salidas, 8 hilos. Si yo tengo uno de 16, por ejemplo, pues entonces la fibra que debe nacer de ese splitter debe tener mínimo 16 hilos. Entonces, las configuraciones que nosotros vemos usualmente en una red FTTH, utilizando, por ejemplo, una convergencia distribuida, tenemos 8 por 8 para hacer 64, 16 por 8 para hacer 128 o 16 por 16 para hacer 256 si quisiéramos utilizar una tecnología más avanzada que hoy por hoy ya existen. Pero si se dan cuenta, la configuración del splitter de distribución va a llegar hasta 16, con lo cual, por la situación de conteo de hilos, pues la fibra ASU va a cumplir. ¿Ok? La fibra ASU va a cumplir sin ningún problema hasta 24 hilos, como les dije anteriormente, siempre y cuando estemos utilizando el formato personalizado. Entonces, en ese aspecto, la fibra ASU sería perfecta. Pero no solamente eso, sino que la fibra ASU está diseñada para las zonas urbanas y para las zonas que sean rurales, pero rurales de span corto. Por ejemplo, ¿qué dice la norma eléctrica con respecto a los postes? Bueno, la norma eléctrica con respecto a los postes te dice que cada poste por norma debería estar distanciado uno del otro a 40 metros. 38 metros para ser exactos, pero vamos a decir 40. Ahora, vamos a suponer que no sigamos la norma y rompamos un poco la norma. ¿Qué ocurre, verdad? 50 metros, 60 metros, un poste, un poste del otro en la zona urbana, donde se instala la troncal de segundo nivel. ¿Ok? La troncal de segundo nivel o la troncal de distribución secundaria se instala por fuerza mayor en la zona urbana. Entonces, en ese aspecto, esta fibra cumple sin ningún problema. Es decir, la puedes instalar sin tener que pensar tanto, sin tener que hacer tantos cálculos, sin tener que revisar tanto, porque sabes bien que esa sección de la red contempla postes que van a estar distanciados de hasta 60 metros como máximo. A no ser que sea un caso muy especial de alguien que sea demasiado raro, que tenga en la zona urbana postes de 100 metros de span. Pero en cualquier caso, esta fibra soporta hasta 100 metros de span
relajado, sin problemas. Es decir, que hemos considerado el conteo de hilos, perfecto, el span, perfecto. Ahora, ¿qué otras ventajas va a tener? Que es un cable que va a pesar menos. Es decir, que como pesa menos, va a ser mucho más fácil de instalar. Recuerden que la instalación tiene que ser en un solo paso. Entonces, si la instalación es un solo paso, a la hora que yo voy a hacer la tracción del cable entre los puntos de tracción, pues yo voy a poner un dinamómetro para controlar la tracción, pero esa tracción controlada no va a ser con tanto esfuerzo porque el cable no va a pesar tanto. Ahora, si yo estoy en una zona donde hay mucho viento, por ejemplo, una zona donde hay nieve, una zona donde llueve demasiado, este cable es perfecto porque por tener poco espacio, o sea, por tener poco diámetro, poca área en la cual el viento va a golpear, la nieve va a caer, el agua se va a estabilizar, pues entonces la hace idónea. En este ambiente de instalación es donde realmente nosotros deberíamos instalar este cable. Cuando estamos hablando de instalaciones de troncales, consideremos que si es troncal de primer nivel, vamos a utilizar fibra ADSS. Si es troncal de segundo nivel, vamos a considerar fibra ASU o podemos considerar fibra ASU. No quiero decir con esto que la fibra DSS no puede ser instalada en la troncal de segundo nivel. Ojo con esto. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que una decisión inteligente para poder nosotros, de cierta manera, tener nuestro objetivo esté puesto en ser rentables, en la rentabilidad del negocio, es que diversifiquemos la elección del producto que vamos a escoger. No, es lo que nosotros llamamos un proyecto adecuado. Un proyecto adecuado no es más grande de lo que tiene que ser, no es más pequeño de lo que debería de ser. ¿Okay? Es el proyecto que debe ser lo más coherente posible con el enfoque que tenemos que tener desde el principio, que es básicamente la rentabilidad. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es que debemos llevar una compra inteligente. ¿No? Aquí hay una tablita que les va a indicar, de cierta forma, cuáles son las diferencias entre uno y el otro, dónde utilizarla, sí, dónde no utilizarla. Por ejemplo, cuando hablamos de las características, decimos tipo de instalación, ambas lo puedo instalar en postes o van a ir colgadas. La estructura en ambas es una estructura realmente robusta para su ambiente de instalación, ¿no? El tipo, yo puedo instalarla, por ejemplo, en troncales o puedo instalarla en redes secundarias, pero son cables, los dos son cables Bluetooth, ¿verdad? Los dos son cables autosoportados y los dos tienen una resistencia mecánica. O la resistencia mecánica en sentido general, pues claro, por supuesto, la resistencia mecánica de la fibra DSS es más alta, ¿verdad? En sentido general, porque tiene aramida. Y solamente con tener aramida hacen ya de entrada que ese cable tenga una resistencia mecánica más alta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando yo escojo la fibra ASU, también puedo meterla en la última milla. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay muchas personas que me dicen, yo tengo la necesidad de que mi cable sea un cable más fuerte que el cable típico, el cable drop, que es con un mensajero, cable plano de 2 milímetros por 3 milímetros, porque ese cable no soporta las distancias que yo voy a poner. Espera un ratito. Ok. Ese cable no soporta esas distancias. Entonces, cuando yo digo que puedo utilizar un cable ADSS, tengo que mirar un cable, perdón, ASU, tengo que mirar qué es lo que está pasando y si eso es real o no. Hay muchas personas que utilizan cable ASU en la entrada, como que fuera un cable drop, lo cual no sé si es tan correcto. Vamos a verlo ahorita. Fíjense, yo tengo una instalación o necesito hacer una instalación que supera los 150 metros, en la zona rural, por ejemplo, y tengo cable ASU disponible. ¿Qué voy a hacer? Voy a instalar el cable ASU directamente hacia la casa. Podría ser un problema. Desde el punto de vista de la planta externa, cumple con todas las condiciones el cable ASU. Cantidad de hilos pequeña, distancia entre los postes, con todo, ¿no? Instalación exterior, incluso instalación soterrada si fuese el caso. Pero ¿dónde es donde este cable no cumple? El cable ASU no cumple por instalación con respecto a la última milla. ¿En qué? Vamos a hablar primero.
de lo que todos debemos cuidar, ¿verdad? Que es la compatibilidad con la vida. El cable ASU, a no ser que sea diseñado con LSZH o TU o algún tipo de polímero que sea sintético, que cuando se queme no propague gases venenosos porque no tiene halógenos, a no ser que sea construido de esa manera, no podría ser instalado en una instalación de acometidas porque va a estar en contacto con seres vivos. Usualmente el cable ASU está construido con HDPE, con PVC, en fin, con un tipo de polímero que definitivamente va a tener halógenos, porque está diseñado para planta externa. Si yo lo pongo dentro del hogar, dentro de la oficina, yo voy a tener ese problema. Pero no solamente eso, hay dos problemas más que son serios, que tienen que ver con el rendimiento de ese enlace. Y es básicamente que el cable ASU está diseñado con un índice de refracción distinto, es decir, una matrícula internacional según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es, por ejemplo, la G652. G652, ¿qué significa? Que su radiocurvatura va a ser muy grande, de 1 metro, 30 centímetros, 40 centímetros, dependiendo obviamente de la fibra que estemos usando. Pero el radio curvatura con respecto al hilo óptico no va a ser pequeño. ¿Qué pasa cuando yo llego dentro de una casa o dentro de una oficina? Yo voy a encontrar lugares de confinamiento en los cuales voy a estar obligado a tener radiocurvaturas más pequeños. Si me estoy refiriendo desde el punto central de la circunferencia hacia el borde de la circunferencia, ¿verdad? Con radiocurvatura. O el diámetro va a ser mucho más grande, se multiplicaría por 2. Ahora, este cable tiene FRP. El FRP hace que el cable no se pueda curvar más. O sea, no puede hacer esta circunferencia que están viendo ustedes aquí, ¿ok? Va a tener una especificación según la norma. Por ejemplo, 10 veces el diámetro del cable o 20 veces el diámetro del cable, dependiendo si estamos hablando de instalación o estamos hablando de ya la red en producción, ya cuando la red está instalada. 10 o 20 veces el diámetro. Si el cable tiene un diámetro de 6.5, por ejemplo, multiplicas por 10, estaríamos hablando de 6 centímetros y medio. Si lo quieres poner en una caja de paso, dentro de una oficina, en una curva, en una bajante, en un electrocanal, por ejemplo, un administrador de cables, eso ya no es posible. Si lo haces por desconocimiento, por ignorancia, lo más seguro es que vas a tener ese cable con una macro curvatura. Cuando hagas la prueba, ese cable va a estar atenuado. Ese enlace va a estar atenuado seguramente. ¿Por qué? Solo te concentraste en el conteo de hilos, solo te concentraste en la disposición, pero no te diste cuenta que este cable no está diseñado para ese ambiente, ¿no? Hay otros cables drop, como por ejemplo figura cero. Nosotros tenemos otro webinar que hacemos de la última milla, donde explicamos los diferentes tipos de cable drop que existen y dónde se aplica cada cable drop. Por ejemplo, dónde se aplica el cable drop figura cero, dónde se aplica el cable drop figura 8, dónde se aplica el cable drop con figura redonda. ¿Ok? ¿Dónde se aplica? Fin del día tiene que ser un cable drop que cumpla con esas condiciones. En este caso, el cable ASU no cumple con esas especificaciones. ¿Ok? No es G657, es G652, no es LSZH y el radio curvatura de la estructura por tener FRP no lo permite. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que hay que hacer una compra inteligente, una elección inteligente. Si yo quiero ser rentables. Una vez que yo haya hecho eso, que yo haya hecho la elección correcta cuando es un cable ASS, escoger el cable ASS por las razones correctas. Cuando sea un cable ASU, escoger un cable ASU por las razones correctas. Y cuando sea un cable drop, escoger un cable drop por las razones correctas. ¿Ok? No solamente por un tema subjetivo o porque yo tengo un inventario, porque eso podría ser que por supuesto tengamos serios problemas en la producción de la red. Y con esto, pues, obviamente, vamos a duplicar nuestros costos por reparaciones, lo que son los costos administrativos, y nuestro retorno de la inversión se va a ver netamente afectado, ¿no? El retorno de la inversión siempre es una variable que tenemos que considerar en el momento que escogemos los productos para el despliegue de nuestra red. ¿Ok? Entonces, eh, no sé si hay preguntas. Javier, hemos cumplido con el tiempo, 1 hora exactamente para no pasarnos del tiempo.
Muchísimas gracias, Marco. Efectivamente, hemos cumplido exactamente con la hora exacta. El chat está abierto para alguna inquietud que haya quedado durante el lapso de este webinar que se ha brindado. Vamos a esperar unos minutos para leerlos y aclarar cualquier duda que haya surgido. De lo contrario, bueno, vamos a dar cierre al webinar. Vamos a esperar estos minutos en este momento. Estimado Freddy, sí, efectivamente, la grabación va a quedar colgada unos minutos después, o para el día de mañana ya, en nuestras redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube, @zcmayoristas.com. Bueno, Marco, me parece que no tenemos consultas, ha quedado todo bastante claro con la explicación que nos ha dado el día de hoy, con las mejores prácticas, las consideraciones del caso para utilizar los diferentes tipos de fibra que se encuentran en el mercado y cómo sacar el mayor rendimiento a cada uno de ellos, ¿no? Recordemos que un correcto dimensionamiento nos brinda ese balance ideal que estamos buscando en nuestra inversión a largo plazo. Entonces, con materiales de calidad y un buen diseño de red, lo vamos a conseguir y para eso son estos webinars que hemos preparado y seguimos preparando para ustedes. Marco, te quedo agradecido una vez más por tu participación, por prestarnos de tu tiempo y nuestro conocimiento. A los invitados, muchísimas gracias por la participación, por haber estado atentos a este webinar. Recuerden, nos van a encontrar en todas las redes sociales, Facebook, X, TikTok, Instagram, como @ZCMayoristas. Como había mencionado, la grabación va a quedar publicada momentos después en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Javier Merino, agradeciendo su participación y será hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias con todos. Hasta luego.